Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludo con la paz bendita de nuestro Señor. Y bueno, quisiera compartir con vos no sé si decirlo enseñanza, pero una reflexión quizás de la palabra de Dios. Y el título de esta palabra se llama Venciendo la intimidación. Para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en tiempos donde lo secular a veces nos amenaza, lo cotidiano, pero también lo espiritual. La palabra que quería compartir con vos se encuentra en Esdras, capítulo 3, y también estaremos leyendo algunos versículos del capítulo 4. Pero bueno, sería de gran bendición para tu vida si podrías leer capítulo 1, 2, 3, 4 de Esdras tranquilito en tu casa para poder enriquecer esta palabra. Yo te estaré leyendo algunos textos y dice así. Solo te pido que vos me escuches, te lo voy a leer pausado para que puedas interpretar lo que hoy quiero compartir con vos. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a otros líderes y le dijeron: déjennos participar en la construcción junto a ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esardón de Asiria nos trajo a estas tierras. Pero Zorobabel, Jesúa y otros líderes de Israel les respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte de esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces, los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Por lo tanto, el versículo 24 del capítulo 3 dice: por lo tanto se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Bueno, primeramente quisiera darte una introducción para que podamos ubicarnos un poquito en esta historia. Resulta que el pueblo de Dios, es decir, los judíos, habían permanecido cautivos en Babilonia durante muchos años. Estos judíos se establecieron en Babilonia con un estilo muy lindo de vida. Estaban dentro de todo bien. Por lo tanto, muchos de ellos se habían habituado a vivir en Babilonia y no querían regresar. Querían quedarse allí. Pero había casi 60.000 judíos que no se habían olvidado del lugar donde justamente provenían y eran justamente de Judá. Cuando en el año 539, aproximadamente antes de Cristo, ¿sí? Babilonia fue totalmente derrotada. Entonces, en ese momento y en esa época, Ciro era el gobernador de Persia. Este hombre permitió que los judíos pudieran regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Para ese entonces había un gran líder, un líder muy reconocido entre el pueblo y que justamente también era descendiente de David. Vos lo habrás leído quizás en algún momento. Te estoy hablando de Zorobabel. Zorobabel lo que hizo fue justamente guiar el regreso del primer y más grande momento de la historia judía, que es volver a la tierra prometida.
Por lo tanto, los judíos en cierta manera fueron autorizados legalmente para que después de 70 años en el destierro, Ciro, el rey de Persia, anuncia por un edicto, ¿sí? Es decir, legalmente, que los judíos estaban autorizados para reconstruir Jerusalén y el templo. Entonces imagínate qué alegría para los judíos haber estado durante mucho tiempo cautivos en Jerusalén. Comenzaron a equiparse, a preparar sus mochilas, sus bolsos, su notebook, nada, mentira. Prepararon todas sus cosas, alegres, contentos, porque volvían nuevamente a su tierra. Algunos decidieron volver con mucho entusiasmo. Y otros, que eran más pudientes, empezaron a colaborar con oro, con plata, para poder construir el templo del Señor. El rey anuncia también por decreto que los tesoros saqueados del templo también iban a ser repuestos. Entonces, esto lo puedes leer tranquilamente en la palabra. Yo te lo estoy contando para que me vayas entendiendo y vayas interpretando. Mira vos lo que hizo este rey. 5.400 piezas preciosas son devueltas a Jerusalén. Decenas de miles de personas decidieron retomar y reiniciar sus vidas paralizadas dramáticamente durante 7 décadas. Es decir, los judíos volvieron después de 70 años, es decir, de 7 décadas. Junto con eso se llevaron un montón de plata, de oro, piezas preciosas que el rey les había entregado con el fin, ni más ni menos, de edificar y reconstruir. Cuando llegaron los judíos a Judá, lo primero que hicieron, fíjate vos qué interesante, ¿no? No se pusieron a trabajar a lo loco y decir, bueno, alcanzame el cemento, alcanzame esto. No, lo primero que ellos hicieron fue juntarse y edificar un altar al Señor, como si fuera que ofrecían su vida y su corazón y todo lo que iban a hacer como sacrificio al Señor. Pero ¿sabes lo que sucedió en ese momento que ellos estaban ofreciendo sacrificio, que ellos estaban adorando al Señor? Comenzaron a sentir miedo. Los judíos, dice en Esdras 3:3, asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Es decir, que en ese momento existían otros habitantes que trataban de intimidarlos, que los aterrorizaban, y ellos con temor todas las mañanas y toda la tarde presentaban justamente holocaustos. Se sentían turbados. Sus turbaciones no eran infundadas. Otros pueblos habían poblado, como te dije recién, y estaban allí presentes todavía. Los judíos sabían que ellos no se iban a quedar tranquilos con la vuelta de los antiguos moradores de la santa ciudad, es decir, de ellos mismos. Esta es la introducción en base a lo que te leí. Y sabes que hay una palabra que te mencioné hoy, y se llama, la palabra es intimidación. ¿Qué significa intimidación? Es infundir miedo, es infundir temor, es cuando alguien te suelta una palabra o te dice algo y te da temor, te da miedo, te trae duda, te trae confusión. Y sabes que existen 3 tipos de intimidaciones. Hay un tipo de intimidación que es la intimidación verbal. Cuando alguien hace comentarios despectivos, cuando te generan molestias, cuando te hacen críticas totalmente destructivas y no constructivas, porque a veces hay críticas que son constructivas. Cuando a veces hay personas que te insultan, pero diplomáticamente, o sea, sin darte cuenta, te insultan. Y esto se ve mucho en Facebook, ¿no?
hay una libre vía al insulto total y a la agresión total en estas redes sociales. Después existe otro tipo de intimidación, que es la intimidación social, donde a veces hay varias personas que te dicen y te insultan y te dicen un montón de cosas, entonces vos a veces quedás paralizado. Que en cierta manera esto fue lo que le sucedió a los judíos. Y después existe esta tercera, que es la intimidación física, que es cuando una persona obviamente es violentada a través de golpes y de empujones, etc. Pero bueno, en síntesis uno a veces se pregunta, ¿quién no habrá sido intimidado alguna vez en la vida, no? Muchas veces en nuestra vida hemos sido abrumados por gigantescas demandas de nuestro trabajo. ¿Quién no fue intimidado en su trabajo? Porque a veces encontramos que hay una persona quizás con mayor talento que nosotros y a veces hay presiones laborales que nos exigen una mejor producción de nuestra labor. A veces hay circunstancias donde nos podría cohibir el carácter fuerte de una persona, ¿no? A veces hay personas que tienen una personalidad muy fuerte, entonces dominan toda una conversación y a veces nosotros nos quedamos sin palabra. Nos quedamos enredados y hasta enamorados de su palabra. Y son personas con un rico discurso, podríamos decir, porque son ávidos de palabra, ¿sí? Lo que vulgarmente decimos son chamulleros. Pero son personas que tienen mucha habilidad de envolver, de hablar y de decir cosas que a veces en su mayoría no son ciertas ni son verdades, sino que son mentiras dibujadas. Vivimos en un mundo, mi hermano, definitivamente estamos en un campo de competencias. Hay una gran globalización que nos envuelve y dentro de estas competencias encontramos las competencias laborales, las competencias en relación a las habilidades que tenemos, pero también no solamente en el mundo secular que vivimos, sino que también a veces puede existir competencias espirituales. Hay gente y hermanos que a veces creen que la iglesia y la hermandad es una competencia. Y sabes que te digo en esta tarde, te digo que no, que vivir en Cristo no es competencia. Vivir en Cristo es tener un corazón humilde y siempre pensar qué es lo que debo cambiar y qué es lo que debo hacer para seguir a Cristo y para ser semejante a Él. Hoy en día se puede ver que el más débil puede ser devorado por la persona más fuerte, sin la más mínima contemplación, porque hay gente que no tiene contemplación por la debilidad ajena. Entonces, la única manera de combatir todo esto es teniendo una vida de oración y leyendo la palabra. Pero bueno, ¿qué te quiero decir con respecto a esta palabra? Que el pueblo de Dios estaba siendo intimidado por personas que estaban infiltradas, que se querían infiltrar. Pero ahí es cuando Zorobabel y otros líderes más impiden de una manera automática que formen parte de la obra, porque ellos ya habían sido justamente separados para cumplir una misión y una función específica. Por eso decimos que la intimidación no se dejó esperar. Lo único que deseaban los enemigos de los judíos era detener la obra que se había empezado. Se habían empezado los cimientos del templo, habían sido colocados, ¿sí?, nuevamente, y la fiesta comenzó en grande. Es decir, que una vez que adoraron, a pesar del miedo y del temor, empezaron a hacer los cimientos, y luego que hicieron esto, mira lo que dice la palabra en Esdras 3, del 10 al 11. Dice, cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas. Y bueno, sigue más adelante con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban y alababan
y adoraban al Señor, o sea que era un gran festín y estaban contentos. Y a veces, hermanos, nosotros también nos encontramos contentos, estamos felices porque, bueno, pertenecemos a una iglesia, porque a pesar de este tiempo de pandemia, esto no significa que la obra ha parado, al contrario, significa que la obra continúa. Quizás nuestra obra en el Señor continúa, pero en silencio, predicando a uno, aconsejando a otro hermano, predicando a un nuevito, discipulando a los nuevos. Nuestra obra hoy por hoy es en silencio. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús lo tiene en cuenta, mi hermano. Y a veces estamos contentos, estamos tranquilos hasta que viene el enemigo y nos quiere intimidar, ¿sí? Como le pasó a este pueblo. Esta gran celebración, que era la construcción de por sí, trajo en cierta manera una gran oposición. Dice la palabra, entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Y te cuento, mi hermano, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos habrá falsos profetas, falsos maestros, que van a torcer la palabra de Dios. Y cuando vemos este libro tan maravilloso, la construcción del templo no era algo material solamente, sino que era algo simbólico, porque justamente en ese lugar se iba a alabar a Dios, se iba a adorar a Dios, se iba a cantar a Dios, se iba a escuchar la palabra de Dios. Y en este lugar iba a ser un lugar consagrado a Dios, donde justamente cuando yo voy a la casa de Dios, ¿qué hago? Cuando voy a un templo, a una casa de Dios, ¿qué hago? Alabo, le canto, le agradezco. Es mi familia. Me encuentro con mis hermanos, adoro a Dios, animo a algún hermano que está desanimado, pero también escucho la palabra. Entonces a veces el enemigo quiere destruir la gran edificación. ¿Sabes qué es la gran edificación? No solo lo material, sino lo espiritual. Lo que quizás durante años yo he construido, he tratado de levantar mi vida espiritual, la construcción espiritual de mi familia. Porque te digo, mi hermano, que lo primero en construir son los cimientos espirituales de mi familia. Si en mi familia no hay cimientos fuertes espirituales, es muy difícil continuar. Es importante que vos puedas pedirle al Señor que te guíe para que puedas ser un ministro en tu hogar, porque justamente la familia fue la primera institución que Dios creó. Y obviamente está también mi segunda familia, que es la casa de Dios, la iglesia. Pero fíjate vos lo que hace el enemigo, ¿no? Todo esto que te mencioné lo quiere destruir, porque él odia y detesta la hermandad, detesta la comunión entre los hermanos, detesta que desde un púlpito se predique la palabra de Dios a viva voz. El diablo odia la iglesia del Señor, detesta los ministerios. El diablo detesta que se levanten hermanos con ministerios fuertes. Detesta que haya maestros, que haya evangelistas, que haya pastores. Porque justamente, ¿dónde se forman estos hermanos? Dentro de la casa del Señor, dentro de la construcción del templo. Por eso justamente aquí en la palabra, más claro que esta palabra, no hay más claridad en la palabra de Dios que esta. Tomaron a sueldo, dice, consejeros en contra para
para frustrar los propósitos de los judíos, todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, en el que el reinado de Asuero, Jerjes, al principio de su reinado, sus enemigos escribieron una acusación contra los habitantes, escuchad, de Judá y de Jerusalén. Escribieron una carta en contra de los judíos para que la obra se detuviera. Esto se encuentra en Esdras 4, 4 al 7. Como dice el texto, empezaron a existir mayores presiones intimidantes. El rey le creyó a los enemigos de los judíos y ordenó de inmediato que cesaran las obras de la reconstrucción. Por lo tanto, hicieron toda la fuerza para detener la obra de Dios. Es lo que nos dice Esdras 4:23. Y te lo digo despacito para que vos puedas ir leyendo y te puedas ir alimentando espiritualmente. Lo que había empezado de una manera tan auspiciosa, maravillosa y llena de gozo se detiene abruptamente. Los judíos vuelven a llorar, pero en este caso no lloran de alegría, sino de tristeza y frustración. La historia nos cuenta que durante 15 largos años los trabajos fueron detenidos. La intimidación, la violencia y la mentira lograron su objetivo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible es cuando viene la intimidación a nuestra vida a través de distintas fuentes, como dije anteriormente, y nos paraliza y dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Yo estoy segura que vos, dentro de la mies, porque la mies es del Señor, dentro del reino de Dios, dentro de la casa del Señor, estás cumpliendo una función. Y el enemigo te ha atacado a través de distintas fuentes de información, de dichos y comentarios, y te intimidó y te paralizó, y no pudiste hacer nada, y no estás haciendo nada, solamente escuchar. Yo te insto, hermano, y te aliento a que puedas sacudir el polvo que hay en tu vida y las mentiras que el diablo quiere construir en tu mente y puedas aferrarte a la palabra de Dios, que es la única que nos puede ayudar a retomar el camino y a retomar la obra que Dios puso en tus manos y en mis manos. ¿Qué persona o situaciones quizás te están intimidando? ¿Hay alguna persona, hay alguna situación, hay alguna circunstancia, mi hermano, en esta tarde que te está intimidando? A tal punto que te está impidiendo hacer lo que Dios te pidió. ¿Sabes que los judíos debieron entender que no bastaba tener un buen plan de construcción para terminar el templo, sino que también ellos necesitaban agallas para vencer los miedos, tener fe en el Señor que los trajo de vuelta a casa y también un plan anexo para poder enfrentar y desarticular a los intimidadores. Iglesia del Señor, este es tu tiempo donde te tenés que levantar, donde debes defender tu posición, tu lugar y defenderte a capa y espada lo que el Señor te ha dado. Te vuelvo a repetir, tu única fuente de verdad y la única fuente de verdad es la palabra de Dios. El único que puede guiar tu vida hacia la verdad es el Espíritu Santo y la única forma es la oración. Hoy en día encontramos hermanos que van y vienen de acá para allá y me duele el corazón decir esto y me duele el corazón de tantos hermanos que van de acá para allá. ¿Sabes por qué? Porque no tienen discernimiento. No tienen discernimiento espiritual.
Entonces, cuando alguien quiera decirte algo, pedirle al Espíritu Santo que te muestre. Evalúa quién te dice las cosas. Analiza su vida espiritual. Analiza su familia. Analiza sus frutos. Porque la palabra de Dios dice, y Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Yo puedo evaluar la situación espiritual de una persona teniendo en cuenta su pasado y los frutos que tiene. En Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Yo no puedo sacar ni quitar lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Quizás vos decís, bueno, Betty, pero me estás hablando de antes de Cristo, del Antiguo Testamento. Sí, pero también te puedo contar de alguien que sufrió muchas intimidaciones y constantemente sufrió intimidaciones por hombres que supuestamente eran estudiantes de la ley, que eran los máster de la ley, los máster de la palabra, los máster. ¿Y sabes de quién te estoy hablando? Te estoy hablando de nuestro querido Jesús. Y estos máster de la palabra, estos genios de la palabra eran los fariseos, los saduceos. ¿Sabes que el Evangelio de Marcos nos enseña acerca de las innumerables ocasiones en que el maestro de Galilea tuvo que desarticular los improperios, las amenazas, las mentiras, las palabras falsas, las enseñanzas falsas que generaban intimidaciones al pueblo de Dios? Mira, y escúchame. Te voy a leer algunos textos de Marcos. Basta algunos ejemplos para que puedas entender. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Pero estaban allí sentados algunos de los fariseos, de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Si no solo Dios. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, le dijo, cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, y bueno, y sigue, ¿no? Aconteció un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, y mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito, etcétera, etcétera? Y esto lo puedes encontrar en Marcos, capítulo 2. Y ahí existen un montón de textos bíblicos. Como ves, no había situación en donde los intimidadores no intentaran meter su cuchara y paralizar la bendición. Pero también vemos que Jesús nunca dejó de responder y enfrentar a los intimidadores. La verdad que no deja de sorprenderme de que hay muchos que quieren paralizar nuestra fe, que quieren destruir la iglesia del Señor, que quieren paralizar la obra. Pero hoy te digo, levántate, mi hermano. Y para levantarte tenés que hacer 3 cosas. Primero, pensá quién es tu intimidador, qué situación ha generado que te paralices. En segundo lugar, pide al Señor, ora y pide al Espíritu Santo que te muestre y te dé discernimiento para saber qué palabras quizás te han confundido, te han herido, te han lastimado, o qué situaciones te han lastimado y te han herido y te han dejado paralizado en el camino.
Y en tercer lugar, estudia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pura verdad. Por eso creo que nunca debemos esperar que nuestras vidas y decisiones sean absolutamente del gusto popular o lo que me dice un hermano o una hermana, sino que mis decisiones tienen que estar primeramente muy bien oradas y en segundo lugar debo pedir al Espíritu Santo que me guíe para la mejor decisión. Mi hermano, en síntesis, al Polo lo detuvieron y ellos estuvieron muchos años paralizados. No permitas que nada ni nadie te paralice en la obra del Señor. Recuerda las promesas que el Señor puso en tu corazón. Ten presente en el lugar donde Dios te puso y el ministerio que estás ministrando. Y quédate allí donde Dios te puso. No te muevas. Vamos a orar. Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tu palabra es tan clara y tan maravillosa, Señor. Y sabemos que el enemigo muchas veces quiere intimidarnos, quiere asustarnos, quiere generar miedo, frustración a nuestra vida, poniendo pensamientos banales como quizás ya no vale la pena, esto no sirve, esto no va, esto no es cierto, esto no es verdadero. Señor, te pido en el nombre de Jesús de una manera muy especial que tú sanes la mente de los oyentes, de mis hermanos que están escuchando este audio, que realmente ellos puedan ponerse en la brecha y reprender toda intimidación, Señor, toda mentira del enemigo, y puedan ponerse de pie, así como lo hacías tú, Jesús, que tú le hacías frente a cualquier situación. Fuiste siempre intimidado por los fariseos, por los saduceos, por los escribas. Ellos siempre generaban esclavitud en las personas, tratando de poner un montón de trabas para que muchos de ellos no se pudieran acercar a Dios. Pero vos, Jesús, tenés un evangelio tan simple, porque vos sos un Dios simple y un Dios humilde. Señor, ayúdanos a conocerte aún más en la profundidad de la oración. Danos el discernimiento de espíritu para conocer los espíritus de este tiempo que están batallando en contra de tu iglesia. Señor, bendigo a mis hermanos, guárdalos, protégelos y llénalos de tu paz. Dale las fuerzas como la del búfalo. Dale un espíritu guerrero, que puedan guerrear frente a cualquier situación, que puedan reprender a todo espíritu que quieran levantarse en contra de su familia y de manera personal. Señor, gracias, porque nosotros, Señor, como hijos tuyos, hemos aprendido hoy que no queremos ser como estos judíos que tristemente quedaron paralizados frente a las amenazas del enemigo, Señor. Nos queremos levantar en tu nombre a través de la sangre de Jesús y posicionarnos en el lugar donde tú nos has puesto. Te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermana y hermano, bonitos del Señor. Y que bueno, esta palabra haya servido para vos. Me gustaría muchísimo que quizás puedas escucharla otra vez y puedas
juntamente con la palabra de Dios, leerla, porque es de mucha bendición para este tiempo. Bendiciones. Hasta pronto.